Bienvenidos a este nuevo episodio de Válgame Puerto Rico, un podcast en el que discutimos en profundidad los asuntos y los temas que afectan a los puertorriqueños dentro y fuera de la isla, con especial atención a la diáspora. Soy la periodista Marielis Acevedo Irizarry, les saludo desde Nueva York. Muchas gracias a los que se han conectado, los que se han suscrito más bien recientemente a las distintas plataformas de Válgame PR, tanto en Spotify, en Google Podcast, así como en el canal de YouTube. Y hoy vamos a conversar sobre el cierre de la sesión legislativa en Puerto Rico. Hubo un tranque entre las cámaras legislativas sobre el presupuesto requerido por la Junta de Control Fiscal, que fuera aprobado por la legislatura, pero también como parte de esta discusión vamos a abordar el debate, la legislatura sobre proyectos que buscan limitar el alcance de leyes como la 22, que hemos discutido en otras ocasiones en este podcast, que hoy esta ley está bajo el Código de Incentivos Contributivos y que privilegian a extranjeros versus los locales en lo que es la concesión de exenciones contributivas, bajo el compromiso no siempre cumplido de que van a invertir y crear empleos. Eso también se discutió en la sesión y para hablar de esos temas he invitado en el día de hoy al representante popular y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Santas Rodríguez. Santas Rodríguez, muchas gracias por aceptar mi invitación. Siempre un placer y qué bueno compartir contigo y la diáspora, no solamente en Nueva York, en todos los Estados Unidos. Estamos por todos lados, así mismo, y estamos muy pendientes de lo que pasa en Puerto Rico, que eso es lo más importante. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó en la legislatura. La Junta le dio un término de tiempo para aprobar un presupuesto, pero no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, al final, la fórmula de la Junta fue la que prevaleció. ¿Qué pasó? Mira, la realidad es que en las conversaciones que tuvimos con la Junta se hizo un itinerario donde Cámara iba a aprobar el 7 de junio, lo cual cumplimos. Senado creo que iba a aprobar un 14, un 15 de junio, sin embargo pidieron un tiempo por situaciones del schedule legislativo, lo hicieron el 19, y el proyecto con los acuerdos de tanto de Cámara y Senado se suponía que se hubieran aprobado el 27 de junio, lunes. Este proyecto de presupuesto iba a la par con otro proyecto que es el 1367, que se le conoce más como el proyecto de la 154 o el arbitro a las foráneas, que lo que buscaba era asegurar esa transición de cobro del dinero que hoy se cobra por un arbitrio del 4% a aquellas compañías que venden sus productos fuera de Puerto Rico a uno de contribución sobre ingresos, dado que el Tesoro Federal había ya puesto la fecha del 31 de diciembre de este año, donde ya no podían acreditar ese gasto que hacen en Puerto Rico las compañías americanas allá a nivel de Estados Unidos. Entendíamos que era importante ese proyecto porque tú no puedes hacer un presupuesto si no garantizas el ingreso. Por lo tanto, eran proyectos gemelos que incluía otro tipo de medidas relacionadas también a los ingresos de gobierno. Pero el Senado no estaba de acuerdo con esos proyectos, tenía su reserva. El Senado lo que nos había planteado la noche del lunes es que ese proyecto no tenía los votos para aprobar los dos proyectos a la vez. Okay. En ese sentido, pues crea la controversia porque responsablemente yo no puedo aprobar un proyecto de gastos si no tengo asegurado lo que son los ingresos. Si te das cuenta, el proyecto de la 154 se aprueba primero que el presupuesto, dado eso, porque queremos hacer las cosas de una forma responsable. Y lo que se optó fue entonces, dado que no habíamos cumplido con la fecha del lunes 27, tanto compañero Juan Zaragoza como este servidor nos enfocamos en aprobar el proyecto de las foráneas, si se puede llamar así, el cual se aprobó el miércoles y entonces el jueves se aprueba tanto en Cámara y en Senado, uno de madrugada, otro en la noche del jueves, el proyecto de presupuesto. Pero eso fue después del plazo del 27 que había dado la Junta. Correcto, fue en vez de haber sido el lunes, se hizo el jueves. Ya la Junta había certificado jueves por la noche su presupuesto, se suponía que hubiera sido el 30 como tal, digo, el 30 de junio, y basado en eso, pues estamos corriendo con un presupuesto desde la Junta. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. Por primera vez en el tiempo que lleva la Junta aprueba un presupuesto de ellos con modificaciones, aceptando recomendaciones de la legislatura. En los pasados 4 años, hasta el 2020, cuando la Junta aprobaba un presupuesto, literalmente aprobaba el que había sometido a la legislatura sin cambios. Obviamente, el año pasado pudimos lograr un presupuesto en acorde Cámara, Senado,
señor gobernador y la Junta. Y en este, aunque no se logró aprobar con el tiempo necesario, la Junta acogió la recomendación que habíamos dado para el manejo de las finanzas de los municipios y otras partidas pequeñas que también acogió. En otras palabras, lo que estoy planteando es que algunos de los planteamientos que hizo la legislatura fueron válidos y por primera vez en su historia o en el tiempo que llevan aquí, lo aceptaron como parte del presupuesto certificado de la Junta. Yo creo que pero lo que se está diciendo, Santa, es que básicamente, como ustedes no presentaron su presupuesto a tiempo, no lo aprobaron a tiempo, entonces la Junta hizo lo que le dio la gana y aprobó lo que quiso. Mira, literalmente sí, pero lo que te estoy planteando que en el pasado aprobaban el presupuesto que ellos sometían. En esto le hicieron algunas modificaciones, que fueron modificaciones que nosotros sugerimos en nuestro presupuesto. Yo creo que eso da cierto instante de seriedad y de que el proceso legislativo era uno serio y que tanto fue así que la Junta adquirió. O sea, estamos hablando de los 40 millones de dólares que se están asignando a los municipios de una manera distinta a lo que se hacía antes, que era por el Fondo de Equiparación, por dar un ejemplo, de unas asignaciones al CDT de Loíza, al cual nosotros hicimos las enmiendas y ellos las acataron. Hubo otras enmiendas, otras sugerencias que no las aceptaron, pero yo creo que dentro del fallo, ¿no?, que hubo por no haberse aprobado el lunes, me satisface que alguna de las propuestas que habíamos sometido, ellos la cogieron, y eso es importante. Ok, el presupuesto es de 28,000 millones. Bueno, realmente el presupuesto que se aprobó y que aprobó la Junta es de 12,400 millones. Lo que pasa es que ahí ellos incluyen dos partidas adicionales que no tienen que ver con el trabajo que hace la legislatura. Uno son los presupuestos de las corporaciones públicas, lo cual lo trabajan las corporaciones, y el otro es el dinero federal que va a llegar durante este año, que lo administra el gobierno, ¿no? Si tú sumas la cantidad de dinero del Fondo General, que es el fondo que uno trabaja acá en la legislatura, más el fondo de los presupuestos de las corporaciones, como es acueducto, energía eléctrica, fondo de seguro, y le sumas también los dineros federales que se van a utilizar este año, eso sí suma 28 millones de dólares. Ok. ¿Qué iniciativas o asignaciones para ustedes importantes fueron descartadas de este presupuesto? Que ustedes entienden que debieron haber estado y la Junta dijo, mira, no. Mira, muchos de los cambios, especialmente que hizo la Junta, que hizo la Cámara, lo hizo más en un modo social. Por ejemplo, uno de los ajustes que quisimos hacer, que no fue aceptado, fue 3 millones de dólares que se le añadieron al Centro Comprensivo de Cáncer para compra de equipos. Lo mismo se hizo con el centro cardiovascular, que lleva más de 20 años y se había hecho la solicitud de equipo y se añadió $1 millón adicionales. El centro de diabetes que brinda servicio especialmente a las personas necesitadas, nos habían pedido una asignación de 750 millones. La oficina de la mujer, la procuradora de la mujer, había pedido un dinero adicional para sustentar o dar apoyo al programa de violencia de género y se le asignó $500 000. Esas asignaciones que aparecen en el presupuesto de Cámara y Senado realmente no fueron incluidas en la Junta. Y, por ejemplo, lo del hospital de Vieques, que también se menciona bastante, ¿se le asignó alguna cantidad al hospital o...? El presupuesto de la Junta no tiene el hospital de Vieques. La realidad es que fue un desliz dentro del proceso legislativo. Sin embargo, en comunicaciones que tuvimos con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y con el secretario de Salud, ellos entendían que podían trabajar con ese asunto de una manera administrativa. Sí, te tengo que decir que no estaba en el presupuesto, pero a mí no me preocupa mucho porque se estaban ya tomando las medidas o se están tomando las medidas para que ese dinero llegue y es un dinero más administrativo. Recuerda que el hospital todavía no está operando, pero sí se entiende que a nivel administrativo no debe tener ningún tipo de problema el uso de ese dinero. Así. Una pregunta, ¿la UPR cuánto menos se le está otorgando? Porque esta es una discusión que ya lleva, bueno, meses, hasta años, ¿no? Yo quiero aclarar eso porque hasta el 2020 la Universidad de Puerto Rico ha recibido menos dinero. No fue en el primer presupuesto balanceado que logramos la legislatura, el señor gobernador, y obviamente que aceptó la Junta, que hay un incremento de dinero. O sea, no solamente se detiene la reducción, sino que se logra un incremento adicional. Después del ajuste de deuda, se tuvo un compromiso como parte de los acuerdos para poder trabajar el ajuste de deuda, que el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico no iba a ser nunca menos de 500 millones. Este año, si tú sumas todas las partidas que afectan directamente a la operación de la Universidad de Puerto Rico, e inclusive aquellas que tienen una injerencia, por ejemplo, que eso se ve mucho en ciencias médicas, recinto de ciencias médicas,
el presupuesto pudiera llegar a 619 millones de dólares. O sea, pero no es lo que solicitan. Bueno, si no hubiéramos hecho los esfuerzos, yo iba a tener 384 millones de dólares de 619. Estamos claros de que la petición es mayor, ajá, pero yo creo que es un gran triunfo que hemos logrado más dinero en los últimos 2 años si tú los comparas con años anteriores. Y en ese sentido, vamos caminando. Esto es como subir una escalera. Esto es poco a poco y yo creo que hemos logrado de una tendencia que había en los primeros 4 años en la pasada administración de reducir el presupuesto a no solamente parar esa reducción, sino aumentarla. Este año hay más dinero para la Universidad de Puerto Rico que el año pasado. Y el año pasado hubo más dinero para la Universidad de Puerto Rico de lo que hubo en el anterior. Y eso creo que ha sido un gran esfuerzo, tanto de Cámara y Senado, y que sin duda alguna posiblemente necesitan más dinero, pero bajo otras circunstancias hubieran tenido menos. O sea, hay un planteamiento incluso que hay una fórmula en cuanto a presupuesto que tiene la Universidad de Puerto Rico que no se cumple desde hace ya décadas, años, ¿verdad? Y que se debería hacer diferente porque se debería considerar a la universidad como un servicio esencial, una agencia esencial. ¿Qué usted piensa de eso, más allá de los números? Mira, en un momento dado, la Universidad de Puerto Rico, su presupuesto dependía del un por ciento que se le daba del presupuesto del Fondo General. Dado la situación de la crisis económica y que eso no iba a la par con los ingresos, en un momento dado, distintas administraciones la eliminaron o no cumplieron con ese requisito y cuando llegó la Junta eliminó ese requisito. Ese requisito hoy no existe. La realidad es que hoy no existe. Obviamente estamos de acuerdo de que la Universidad de Puerto Rico es un centro docente y si tú quieres tener un progreso en la isla, tú tienes que tener unos estudios o una entidad universitaria que tenga a la categoría de poder competir contra el mundo. O sea, no solamente que compita con universidades de Estados Unidos, sino contra el mundo. Sin embargo, eso ha sido un rescate poco a poco. Yo a corto plazo todavía no veo cómo tú poner esa fórmula. Yo creo que para efectos de la gestión que ha hecho esta legislatura, no deja de ser. De hecho, hemos sido los únicos que hemos aumentado su presupuesto. O sea, si eso no es evidencia de que lo vemos como un servicio esencial, no sé qué más se va a hacer. Estamos de acuerdo de que posiblemente necesitan más recursos y vamos camino a eso. O sea, presupuesto tras presupuesto, yo te aseguro que ellos van a seguir adquiriendo mayores recursos para poder mejorar la educación universitaria de todos los jóvenes en Puerto Rico. Y yo creo que ese es el día a día. O sea, esto es un nuevo escenario que tenemos que ir trabajando y siempre teniendo como prioridad, como ha sido en esta administración, por lo menos de Cámara y Senado, la Universidad de Puerto Rico. Ok. Hay una discusión bien fuerte con la cuestión del fondo de equiparación a los alcaldes, ¿verdad? A los municipios. Y hay alcaldes que plantean que esto afecta servicios esenciales, por lo menos a 24 ayuntamientos, es lo que he visto. ¿Qué ha hecho la legislatura para mitigar eso? Pues mira, déjame explicar que un poco el fondo de equiparación es un fondo donde hay municipios que por su condición económica los recaudos son más bajos que otros y lo que se hace es se saca un fondo que cubre ciertas restricciones que ha tenido el gobierno central sobre asuntos de ingresos de los municipios y un poco hacer un tipo de justicia social a los demás. Es un dinero adicional y que más beneficia a los municipios más pequeños que los grandes. Este fondo fue eliminado desde el 2017 o el plan fiscal que fue aprobado por la Junta, celebrado por esa administración del 2017, buscaba eliminar ese fondo de equiparación, el cual hemos ido cada vez que pasa un presupuesto reduciendo. De hecho, el año pasado era 88 millones de dólares y este año bajó a 44. ¿Qué hicimos? Lo que nosotros hicimos fue, le dijimos a la Junta, quizás yo no puedo trabajar más con el fondo de equiparación, pero tú tienes que darle un dinero a los municipios para que puedan manejar su situación. Y fíjate por qué lo hacemos. Yo he visto municipios haciendo trabajo de gobierno central, pero nunca he visto al gobierno central haciendo trabajo del municipio. Y yo creo que en ese sentido tú tienes que dar una justicia cuando el municipio hace trabajo como mantenimiento de escuelas, como mantenimiento de parques, inclusive mantenimiento de las carreteras estatales, las hacen los municipios. Yo creo que tiene que haber una fórmula donde el gobierno estatal compense ese tipo de gastos. Y en este presupuesto, el que nosotros habíamos solicitado era poner esos 44 millones de dólares que se le estaban eliminando del fondo de equiparación, ponerle una cuenta para mejoras de eficiencia de los municipios, ¿no? Como tal.
y que la Junta entonces adopta y lo pone para un fondo para manejar los gastos de incremento de gasto, ese tipo de cosas por inflación, pero que son 40 millones. Yo creo que de una manera se le está haciendo llegar el dinero por una parte, por la otra. Segundo, y una cosa que no se habla mucho en este Por presupuesto, eso, pero ¿por cuál área, por dónde llegaría ese dinero si ya no estamos hablando del fondo de equiparación? Es lo que no me queda claro. la condición que pone el presupuesto es que el mismo CRIM va a determinar la fórmula para repartirlo en los municipios y una vez se haga esa fórmula, el dinero será de CRIM, lo reparte. O sea, no hay más ninguna condición como tal. Pero quiero traerte otro fondo que son cerca de 58 millones de dólares que no existía, que viene como parte del plan de ajuste de deuda, donde elimina o le da la compensación a los municipios de 58 millones que no tenían y que tienen ahora. O sea, la legislatura prácticamente ha buscado, en este caso, sobre 100 millones de dólares para los municipios. Estamos de acuerdo de que eso no resuelve el problema de los municipios y que hay que seguir luchando por buscar otro tipo de alternativa. Y yo lo hago en la línea de que, si, vuelvo otra vez y repito, o sea, yo veo municipios haciendo trabajo que le corresponde al gobierno central y que por diversas razones no hace, pero nunca he visto al gobierno central haciendo los trabajos que se supone que hagan los municipios. Y yo creo que eso es una compensación a esa ineficiencia del gobierno central, especialmente en los municipios pequeños, que es donde menos servicio le llega del gobierno central. Ustedes están contando con fondos federales para balancear parte de este presupuesto. ¿De cuántos fondos federales estamos hablando? Hay un alegato de que la Junta ha impuesto como muchas trabas para el desembolso de estos fondos federales y que le ha impuesto unas condiciones bastante fuertes al gobernador, que debe presentar un plan de trabajo antes de que se haga el desembolso. ¿Cómo manejan esa parte? Bueno, el presupuesto del Fondo General es un presupuesto balanceado basado en los fondos del dinero que se recoge en Puerto Rico de impuestos. No tiene que ver los fondos federales con eso. Si me estás hablando que algunos de los aumentos, como el de los maestros, es una combinación de fondos federales y fondos estatales, eso sí, y eso va a suceder por los próximos 2 años, pero el fondo federal, el balance del presupuesto aprobado no depende de la asignación de fondos federales, es una cosa aparte, pero hay una combinación de ellos en cierto tipo de trabajo. Referente a lo que tú planteabas sobre lo que es las restricciones, es cierto, nosotros eliminamos ese lenguaje o lo modificamos en el proyecto de Cámara y Senado, pero la Junta ahora está siendo más restrictiva en el uso de los fondos federales y eso mucho hemos tenido de atraso del uso de ese dinero para la recuperación de Puerto Rico basado en María, Irma, que son los huracanes y los terremotos. Imagínate si le pones una capa más de burocracia. Yo creo que eso va a ser muy difícil. Hay un planteamiento que yo me imagino que el gobierno central va a llevar a tribunales y es que la ley de promesa no toca ni le da autoridad a la Junta para manejar fondos federales. Solamente la autoridad de la ley promesa tiene que ver con los fondos estatales. Y en la medida que el lenguaje crea una limitación o una condición para el uso del fondo federal, yo creo que pudiera haber un caso en tribunales porque ese poder que se está adjudicando a la Junta, entiendo que no le aplica porque la ley no se lo da. La ley promesa no se lo da. Pero a corto plazo, ¿usted entiende que estas restricciones podrían, pues, esta burocracia, ¿no?, afectar el desembolso, o sea, los procesos, retrasarlos aún más en vista de esto? Si se deja ese lenguaje que puso la Junta en el presupuesto, yo entiendo que va a complicar un poco más el desembolso de ese dinero y pudiera atrasar aún más de lo atrasado que está el uso de ese dinero para la reconstrucción de la isla. Usted mencionó esta medida del 4% de arbitrio a las foráneas, que ha estado sonando ya desde varias semanas. O sea, ¿ya esto está aprobado en la legislatura? Eso es así, se aprobó el miércoles, en Cámara fue unánime, el Senado solamente hubo 3 legisladores que le votaron en contra y como te dije, busca sustituir lo que es el arbitrio de la foránea por una contribución sobre ingresos, dando estabilidad. O sea, logra 2 cosas, o es el propósito que teníamos. Uno, lograr que el dinero que recogía el gobierno central, el gobierno de Puerto Rico, se mantenga. O sea, era tratar de recoger el mismo dinero y a la misma vez buscar un mecanismo que no afectara la competitividad de este tipo de industria. Como tal, porque necesitamos que estén en la isla, se generan directamente más de 30,000 empleos y sobre 70,000 indirectos. Y para que tengan una idea, el salario promedio de este tipo de industria es de alrededor de $80,000. O sea, si queremos mantener los jóvenes aquí en la isla, yo creo que ese tipo de industria
es una oportunidad que tienen para tener un buen salario y mantenerse en la isla en su etapa productiva. Este arbitrio que ahora se cambió, ¿cuán importante es en términos de los ingresos de Hacienda, por ejemplo? Por eso te digo, el modelaje que se hizo basado en cambiar de un arbitrio a una contribución sobre ingresos era que mantuviese más o menos la misma cantidad de ingresos que se tiene. E inclusive yo soy de la apuesta de que en la medida que tú tienes una certeza, recuérdate que antes, año tras año, esto podía variar, y cuando tú tienes un plan de trabajo, un plan de manufactura a 10 o 15 años, pues esta incertidumbre crea que productos nuevos no lleguen a la isla. En la medida que ya tú tienes un esquema tributario estable y que es a largo plazo, que tú puedes decir de aquí a 10 años, este es el esquema que yo voy a utilizar y esto es lo que voy a pagar y esto es lo que yo voy a coger en crédito, va a ser más fácil tú traer productos a la isla. Así que no solamente se está buscando lograr tener el mismo ingreso que se tenía recientemente sobre ese arbitrio, ese ingreso, sino que también en la medida que hay mayor estabilidad, entendemos que la industria se le va a hacer más fácil aumentar su producción, tener expansiones, y en la medida que eso siga ocurriendo, tú vas a tener mayores ingresos. La tasa de contribución sería de 10.5 y sería reduciendo. La tasa básica de contribución es 10.5%, y dependiendo de la aportación que ellos hagan a nivel de cantidad de empleo, a nivel de la inversión que tienen en la isla, a nivel del gasto que tiene en la isla. O sea, hay varios parámetros que en la medida que tú tienes, por ejemplo, tú gastas más. Hay una industria que gasta casi 800 millones de dólares aquí en Puerto Rico, que tiene sobre 3,000 empleos, pues entonces tú tienes unos descuentos en cuestión de ese por ciento. En la medida que más aporta, más baja va a ser tu tasa efectiva. En la medida que tú menos aportas, pues vas a tener que aportar más. O sea, y eso los lleva entonces a crear más empleo y traer más actividad, e inclusive utilizar el talento interno y las compras internas para poder lograr mejores condiciones tributarias. Yo quiero que la gente entienda bien esto, porque es que esto es un tema que se está hablando tanto y es tan técnico, ¿verdad? Que mucha gente no lo entiende. ¿Qué tipo de empresas son particularmente estas empresas que se benefician de este? La mayoría de ellas son biotecnología o medical devices. Entiéndase un Medtronic, que son las que hacían los marcapasos, las bombas de insulina, ese tipo de industria está en Puerto Rico. Y para que tengan una idea, Medtronic emplea sobre 5,400 personas. Okay. Tú tienes un Eli Lilly, tú tienes un Amgen, tú tienes un API, GlaxoSmithKline, AstraZeneca. Es la mayoría de la industria farmacéutica que todavía se mantiene en la isla, que es de un alto valor en cuestión del producto que generan, y que es las industrias que mejor empleo o mejores condiciones de empleo y salario brindan al país. Ok, yo quiero preguntarle porque leí que en alguna parte en el proyecto se eliminan las disposiciones que otorgan privilegios a beneficiarios de la Ley 22 como parte de esa discusión. ¿A qué se refiere con eso? En el proyecto, recuérdate que tú tienes dos proyectos, uno para gasto, que es el presupuesto, y uno de ingresos. Dentro del proyecto original, eso se eliminó eventualmente, se buscaba hacer que, en términos generales, que tanto el puertorriqueño como el que viene de afuera tenga el mismo beneficio. O sea, y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Una persona de la E22 compra una panadería, la opera 3 años, la vende, y la ganancia de esa venta no paga contribuciones. Jesús Santa compra una panadería, la opera 3 años, la vende, y yo tengo que pagar por la diferencia o la ganancia de capital de esa venta, ¿no? Y eso no es justo. La línea de la Junta de la Cámara era igualar ese beneficio. O sea, si ellos no van a pagar, nosotros tampoco. Porque eso es sin querer queriendo, te estás creando una desventaja del empresario puertorriqueño con el que viene de afuera. Y en ese sentido, una de las líneas que se estaba buscando era esta. El Senado tenía otra parte de buscar obligar más a que coja el decreto, tenga que invertir en Puerto Rico. O sea, tú gastas, es como todo beneficio que tú tienes contributivo o incentivo. O sea, tú tienes un beneficio porque generas algo que genera otro beneficio al país. Y yo creo que parte de la discusión de la E22 tiene que ser esa. Primero, tenemos que ser honestos en esto. Yo creo que la otorgación no ha sido debidamente meticulosa. Ha habido mucha gente que posiblemente ha tenido el beneficio sin necesariamente tener derecho a él, o brindar un beneficio al país. Y segundo, la fiscalización. Posiblemente cuando se brinda un beneficio, alguien tiene que verificar que lo que el país reciba para atrás se esté dando.
porque si esa condición de contrato no se da, pues tú tienes el poder de eliminar el contrato o ese decreto, como se le llama aquí en Puerto Rico. Yo creo que dentro de la discusión lo que se está buscando es eso. O sea, yo por lo menos soy una persona que favorezco los incentivos. De hecho, no hay país en el mundo que no dé incentivos, incluyendo Cuba, Venezuela, todos dan algún tipo de incentivo. O sea, el problema no es darlo, el problema es saberlo dar Y y dar fiscalizarlo. la fiscalización necesaria para, oye, que me produzca para atrás. O sea, tú le das un incentivo a un agricultor para que produzca, pero tú esperas eventualmente que el agricultor produzca, no es que deje la tierra sin producir, ¿no? Ese Sí, tipo de yo dinámica. quiero hablar ahora, pues, en un momento vamos a abundar en eso, pero quiero terminar esto de la Junta y nos llevamos desde el 2016 con esta Junta no electa por los puertorriqueños que decide cada asunto fiscal de Puerto Rico. ¿Usted ve realmente posible que la Junta de Control Fiscal se vaya de Puerto Rico en el 2024 próximamente, más pronto de lo que se había estimado? Porque tengo entendido que son 4 presupuestos balanceados, ¿no? Correcto. Ok, entonces, ¿cuál es su postura? ¿Cómo usted analiza eso? Mira, yo estoy en récord desde el inicio y no estuve de acuerdo con ese proceso de la Junta. Sin embargo, es una realidad que tenemos, nos guste o no, y hay que trabajar con ella. Tú tienes distintas maneras de salir de la Junta. O lo llevas a tribunales, que se ha hecho. El Partido Popular ha ido a tribunales varias veces cuestionando eso. No hemos tenido éxito. Segundo, o vas al Congreso y buscas cambiar la legislación para reducir el tiempo de que la Junta esté aquí, porque al final del día la Junta lo que venía era ajustar una deuda, no hacer presupuesto como tal, ¿no? Y yo creo que hay un proyecto en el Congreso en esa vía. El de Richie Torres. Correcto. Y tercero, cumplir con la ley. La ley lo que pide es tratar de manejar 4 presupuestos balanceados. Cuando hablamos de balanceados, es que incluyan el pago de deuda. Porque aunque la Junta ha trabajado con casi 6 presupuestos, la realidad es que el pasado y este han sido los únicos que han tenido el pago de deuda. Y tenemos que movernos a cumplir con eso. Tú tienes 3 opciones. Y nosotros hemos trabajado con las 3 opciones. Hay otra gente que se dedica a protestar y a hacer paradas y no logran nada. Pues fantástico, yo no estoy de acuerdo con la Junta y posiblemente he tenido en varias protestas, pero tú tienes que tomar acción donde realmente tengas un resultado. Y en ese sentido, tenemos esas 3 opciones. A mi entender, hay 2 que siguen abiertas. Una es cambios en la ley federal mediante proyectos en el Congreso y la otra acá, tratar de manejar para que el país tenga al menos 4 presupuestos balanceados para que pueda entonces lograr la salida de ella. Pero ya cuando tenemos este plan de ajuste, que ya está avanzado tanto toda esta discusión, o sea, usted no ve académico que, por ejemplo, se presente una medida en el Congreso como la de Richie Torres, que sea 2 años, 2 presupuestos, o sea, porque es que ya estamos como que el timing a mí no me cuadra mucho. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto. O sea, yo puedo entender que, dado que no teníamos derecho a entrar a la ley de quiebra, porque por un capricho en los 70 nos sacaron de eso, y de ahí es que surge esta ley promesa. La función principal de la Junta es buscar algún tipo de acuerdo para poder pagar la deuda a una mejor condición. Que de hecho, tengo que decirte, pueden haber mil críticas del acuerdo de deuda, pero antes del acuerdo de deuda uno estaba obligado a pagar entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Ahora se pagan 700. O sea, yo creo que el acuerdo es bueno. Si la discusión es si pudo haber sido mejor, posiblemente, pero la realidad es que no es malo y ha provocado que el presupuesto anterior, que era de 10.122 millones, en este año haya subido a 12.400. O sea, ha habido incremento. Si esta gestión ya se hizo, pues entonces, ¿cuál es la razón de la Junta aquí? Y de ahí es que viene entonces el proyecto de Richie Torres, ¿no? Ya que tú has ajustado la deuda, que lo has podido a un tipo de pago que es más manejable por el país, entonces, ¿para qué estás? Y yo creo que la Junta no está aquí para hacer el presupuesto. Obviamente la ley los obliga, pero hay que enmendar la ley para entonces decirle, bueno, una vez tú termines todos tus ajustes de deuda, se acabó tu función. Si estuvieses en una ley de quiebra, una vez el tribunal determina que vas a pagar o no de tus deudas, el negocio sigue corriendo. O sea, el tribunal no está administrando tu negocio, ¿no? En esa línea es que, de hecho, personalmente, yo creo que el país apoya este proyecto sometido por el congresista Richie Torres. Vamos a hablar de las legislaciones que están en la legislatura, que se vieron en esta sesión sobre los incentivos a extranjeros. Ninguna pasó el sedazo, o sea, ninguna fue aprobada. La intención que tenía Cámara en el proyecto 1367, que incluía lo de la foránea, era incluir
distintas medidas que tenían que ver con el recaudo o lograr recaudos ahí estaba inclusive la propuesta nuestra de cierta modificación a la ley 22. Ahí estaba la propuesta inclusive de trabajo a distancia. Ahí estaba un mecanismo para hacer más efectivo la fiscalización de lo que es la tributación de las corporaciones ignoradas. O sea, había distintos proyectos. Sin embargo, dentro de la negociación con el Ejecutivo pidió sacar lo que era lo de ley 22 de este proyecto, entendiendo que podía crear alguna controversia porque este proyecto de las foráneas tiene que ir al Tesoro de los Estados Unidos y él quería que de alguna manera fuera lo más limpio posible y que no creara una controversia fuera de lo que fuera la sustitución de la ley 154. Pero realmente hay voluntad por parte de la legislatura de enmendar esta ley, porque es que yo veo a todo el mundo como presentando legislación para aquí para allá. Entonces yo no sé si realmente es una cuestión de protagonismo, de aprovechar el momentum, de decir, mira, estamos haciendo algo referente a este tema del que todo el mundo está hablando, pero realmente hay voluntad o hay competencia. Bueno, lo del protagonismo, eso lo vas a ver aquí, allí, en todos sitios. Yo creo que hay cierta intención de mejorar la ley, por lo menos. El punto aquí son que hay distintos caminos que se están tomando. Hay un proyecto en Cámara y un proyecto en el Senado. De hecho, el de Cámara fue aprobado, obviamente con un enfoque. Senado tiene otro. Yo creo que en el caso que el del Senado avance, ya sea por sus méritos o incluyan sus planteamientos en el proyecto de Cámara, que ya está ya, tendrá que ir a un comité de conferencia para buscar un ajuste. La comunicación que yo he tenido con Juan Zaragoza, que es uno de los proponentes de la medida de enmienda de ley 22, yo creo que hay unos aspectos que un poco chocan con nuestra intención, porque nosotros queremos que todo el mundo tiene el beneficio, sea el que sea cero. O sea, esto es ley 22 para todo. ¿Perdón? Para todo. Se dice ley 22 para todo lo que tiene la Cámara. Correcto, o sea, que el beneficio que tú tengas por la exención, ya sea total o parcial, de un impuesto de capital, lo tenga el de 22 como lo tenga un puertorriqueño. O sea, el que sea, si es un 5, es un 10, o sea, porque Senado quiere eliminar 0 y ponerle un 5 o un 10. Y obviamente condicionarlo a la cantidad de inversión que hacen en la isla, ¿no? Nosotros estamos planteando, mira, yo no tengo problema si la exención es un 5 o un 10, pero no me le ponga una inversión al puertorriqueño, nosotros vivimos aquí, y eso hay buscar maneras de que enlace como tal. Pero yo creo que hay una intención de mejorar la ley, o sea, no deja de ser un incentivo que bien utilizado y mejor estructurado pudiera lograr beneficios para la isla. Pero, por ejemplo, que lo que plantea el Senado, de que se requiere una inversión de al menos $1 millón en un periodo de 10 años para la creación de empleo. Bueno, pero tiene que ser una persona de afuera, no puede ser solo de Puerto Rico. Ok, pero entonces ustedes no favorecen eso. Yo lo que estoy diciendo es que no le pongas esa condición a un puertorriqueño. Okay. O sea, si ahora mismo el puertorriqueño paga creo que un 20% alto dentro de la ganancia de capital. Si tú quieres bajársela a 10 y ponerlo igual y subirle de 0 a 10 al del 22, yo no tengo problema con eso, pero al de aquí no le pongas $1 millón de dólares en inversión en la isla como tal, como le pondría a un extranjero. O sea, y yo creo que ese tipo de diferencia se puede trabajar, pero recuerda que el enfoque nuestro es, si es 0, es 0 para todo el mundo, si es 5, es 5 para todo el mundo, si es un 10, 10 para todo el mundo. O sea, no puede ser que me condicione, pues un 10 para un puertorriqueño, pero tienes que invertir $1 millón. Entonces, tú puedes decir, pero eso le aplica a la gente de dinero. No, la gente que tiene un 401k tiene que pagar ese tipo de impuestos si saca ese dinero. Inclusive los empleados públicos, el empleado público, el empleado de gobierno que ahora tiene un plan que se le llama 106, si saca el dinero, tiene que tributar por la ganancia que haya tenido ese dinero. Por eso que yo estoy diciendo, si es 0, ponle 0, pero no condiciones a que sea 0, sea 5, sea 10, porque tengas que invertir $1 millón, porque un empleado público dudo mucho que tenga $1 millón para invertir. O sea, esta es la línea de Cámara, por eso decimos, ley 22 es todo el mundo. Yo no creo que sea choque frontalmente con el Senado, pero entonces habría que modificar un poco la propuesta del Senado. ¿Y en la próxima sesión ustedes van a tratar de negociar esto o no se sabe todavía? Como te dije, el proyecto de Cámara ya lo aprobamos, está en el Senado. Ahora depende qué acción tome Senado. Okay. Si Senado toma acción y aunque hemos tenido comunicación, hubiese un desliz, un desfase de la intención de Cámara y Senado, pues tenemos que sentarnos a hablar. Pero quiero que entienda cuál es nuestra posición. O sea, no es que estemos en contra de la propuesta de ellos, es que no me puedes castigar a puertorriqueños también por eso.
Ok, ok. Por ejemplo, en términos de fiscalización, el Departamento de Desarrollo no ha hecho lo que le corresponde en estos años en términos de fiscalizar estos decretos. Yo con el mayor respeto y como una crítica constructiva, yo creo que el DIDEC, como se le llama acá, el Departamento de Desarrollo Económico, no ha sido eficiente en poder segregar a quién tiene que darles ese decreto o no. Yo creo que se ha fallado en eso y quizás por eso haya gente que tenga ese beneficio que posiblemente no debieron haber obtenido. Y segundo, por diversas razones, entiendo que en parte es por falta de personal, no ha habido ese debido seguimiento. O sea, cuando tú tienes un decreto, es un contrato. Yo te doy algo por otra cosa y alguien tiene que verificar si ese contrato se ha cumplido. Y yo creo que se ha fallado en eso y tendríamos que enfocarnos no solamente con Ley 22, prácticamente todos los tipos de incentivos que se dan en la isla, alguien tiene que verificar que se estén cumpliendo, porque si no se cumple, tú tienes que eliminarlo. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de, yo leí que eran unos 4.044 empleos generados bajo la ley 22. A mí como que me cuesta creer, a mí me parece poco. La realidad que también esto es otro asunto. El gobierno tiene que buscar un ente neutral Uh-huh. que haga este tipo de estudios. Yo he visto estudios que hablan de 20, 30 mil empleos y he visto otro estudio de 5 mil. Entonces, cuando tú ves quién los hace, pues se va para el lado de quien los hace, ¿no? Otros dicen que es un 3%. O sea, es que Y no se sabe ese problema, tampoco hay como una uniformidad. data, yo diría, neutral. Yo creo que tiene que haber un organismo que mejor que el gobierno que haga ese estudio y determine, mira, no son 25 mil o son 10 mil o son 5 mil, el número no vaya porque vamos a ser claros, aquí hay gente que quiere salir de la 22, te hace un estudio y te pone que son 3 mil empleos. Y hay otros que la favorecen, te hace un estudio y son 40 mil. O sea, y la realidad es que los estudios surgen dependiendo de quién los hace. Y eso entonces le toca al gobierno, en este caso al DIDEC, hacer un estudio un poco más serio, más neutral y que traiga la realidad. Pero el O DIDE sea, que está siendo, la agencia que está siendo totalmente señalada por esta cuestión del manejo, ¿usted cree que realmente va a ser una investigación, digamos, neutral? tiene que hacerlo. Está en sus funciones. Está en sus funciones de la misma creación de la agencia. La agencia no se hizo solamente para dar un decreto. La agencia se hizo para evaluar si el decreto es eficiente o el incentivo es eficiente o si logra el propósito por el cual se da el incentivo. O sea, la entidad, la agencia tiene que hacer el debido estudio a ver si la gente cumple o no con esos decretos. O sea, es una función que lamentablemente no se ha hecho o no se ha hecho adecuadamente y eso ha provocado este tipo de situación. ¿Cuándo Es la usted cosa que tenemos que corregir a futuro. qué usted cree que fue lo que como que empezó, se le salió del control al gobierno este tema? ¿En qué momento? ¿Qué factores en específico fueron los que provocaron como esta situación que ahora como que explotó? Mira, sí sé que sí siguen en la ley 22, pero son todos los incentivos. Yo Ajá. creo que el hecho de no tener un equipo que tuviera las herramientas de poder evaluar qué entidades o qué personas deberían de ser beneficiosas de ese incentivo, uno. Y dos, el hecho de que en la medida que tú estás dando incentivo, tiene que tener un aparato de fiscalización que le dé seguimiento a ese contrato que tú hiciste con X empresa o X individuo. Yo creo que ahí se falló. Yo creo que una tiene que dar otra. Si tú tienes 100 incentivos, por dar un ejemplo, tú tienes que tener un aparato administrativo que pueda manejar esos 100 incentivos. Si tú tienes 4.000 incentivos o 4.000 decretos, tú tienes que ir creando entonces el aparato administrativo para darle seguimiento a esos 4.000 decretos o incentivos y así sucesivamente. La realidad es que dentro de lo que es el crecimiento y la evolución de lo que es el DIDEC o el Departamento de Desarrollo Económico, eso no se ha contemplado. Y ahora vemos un departamento con muchísimos incentivos donde no tiene, a mi entender, el personal por lo menos para darle seguimiento a ellos y posiblemente no tenga todo el personal adecuado, todas las herramientas para poder determinar si el incentivo que le va a dar a Y, a X o Z son adecuados y son de bajo riesgo, o sea, que tú des el incentivo y se produzca el resultado o no. Yo creo que esa es una de las cosas que uno tiene que trabajar bien fuertemente con este departamento, que creo que es de las funciones principales que debe de tener, más allá de atraer inversionistas a Puerto Rico. Bueno, hay un planteamiento también de economistas que indican que cualquier alteración a la ley o a estas leyes deben
establecer o estipular un requerimiento de empleomanía. O sea, que se diga, tienen que generar tal cantidad de empleo en tal cantidad de tiempo, si se le otorga tal incentivo. O sea, usted entiende que eso es necesario. Mira, no es que no sea necesario, es que no toda inversión genera tanto empleo o más empleo o menos empleo. Tú puedes generar en una industria de la aguja 500 empleos pagando 8 o 9 pesos la hora. O tú puedes generar en una industria farmacéutica 400 empleos, pero pagando, qué sé yo, 20, 25 dólares la hora. O sea, yo creo que cada incentivo tiene que ir de la mano con el tipo de industria. Okay. Por ejemplo, la agricultura. Tú no puedes hacer eso dependiendo del cultivo. Hay cultivos que tú tienes anualmente, hay cultivos que tú puedes hacerlo en cada 3 meses. Por lo tanto, mano de obra va a variar. O sea, yo creo que si tú lo generalizas, vas a tener un incentivo que no se va a poder cumplir, no porque no se quiera, es que cada tipo de negocio es distinto. O sea, no es lo mismo tú bregar con acciones, que tú posiblemente con 4 o 5 personas tienes toda una oficina y bregas con la bolsa de valores, a tú tener que bregar quizás con un tipo de industria que genere medical device, que conlleva un tipo de mano de obra más intensiva que otras, ¿no? Yo creo que esto hay que atemperarlo al tipo de negocio, no puede ser tan general porque no va a funcionar así. Ok, también hay otro planteamiento que más allá de examinar estas leyes, por ejemplo, se tiene que atender otras áreas como la reglamentación de los Airbnb, los reglamentos de rezonificación. ¿Usted qué le parece eso? Si tú supieras que la queja mayor que tienen los inversionistas en Puerto Rico no son los incentivos ni los créditos, es la permisología. El proceso de sacar permiso en Puerto Rico es complicado, se tarda mucho, inclusive ese tipo de proceso hace que negocios que se pueden hacer se vayan. Y yo creo que es una de las áreas más importantes. Yo creo que también, y un poco expandiendo, es la contestación. El país no puede solamente depender de incentivos económicos. Ahí tiene que ser competitivo en lo que es su infraestructura vial, de comunicaciones, energética, de agua. O sea, en la medida que de nada vale tú tener un buen incentivo tributario económico si no tienen la infraestructura para que la compañía sea eficiente a nivel de un mercado mundial. Y yo creo que tenemos que trabajar muchas cosas a la vez, así como es la permisología, así es como estas reglas que son de todo el mundo igual. Yo creo que hay mucho camino que hacer. Obviamente hay unos aspectos más importantes, no deja de ser muy importante la parte tributario, pero tenemos que tocar también y ver otro tipo de factores que afectan los negocios en Puerto Rico. Como te digo, el más básico es la infraestructura eléctrica, de carretera, de transportación, de comunicación. Se aprobó el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y la privatización. La Junta también, ¿qué usted anticipa de eso? ¿Qué usted espera que pase de eso? Hace unas semanas tuvimos conocimiento de ello. Yo todavía no me he echado, como dice, he leído el plan en detalle. Es obviamente sigue la filosofía de la Junta en cuestión de privatizarlo todo. Yo tengo mucho cuestionamiento sobre eso. O sea, hay un tipo de infraestructura que es básica en un país y que no necesariamente en manos privadas genera un beneficio común como tal. Yo quiero aclarar que antes del 40 el país, su sistema eléctrico era privado, no llegaba a todos sitios. O sea, ¿usted no está de acuerdo con la privatización de la autoridad? O sea, tengo mis reservas porque de alguna manera yo creo que el gobierno tiene que tener cierto control, porque más allá, se vuelve otra vez, tú tienes unas viviendas en un campo en Puerto Rico donde hay 4 casas, hay que hacer algo, pues no las hago porque son 4 casas, económicamente no es viable. Y yo creo que hay una función social en cierto tipo de servicios. Quizás hace 100 años la electricidad era un lujo, ahora es una necesidad. De hecho, hay gente que vive o se mantiene viva dependiendo los equipos eléctricos que tienen en sus hogares para poder subsistir o sobrevivir. Y cuando tú tienes eso, tú tienes que un poco socializar lo que es este tipo de sistema. Y yo no creo que sea del todo correcto tú privatizarlo todo, porque entonces lo vas a llevar a dólares y centavos y esta parte humana que yo creo que tiene que proteger un gobierno, la vamos a perder. Pero la Cámara no aprobó la transferencia de fondos para evitar aumentos en la factura. Había un proyecto a esos fines.
había un proyecto a esos fines, fue llevado a votación, no logró los 20, o sea, tuvo la mayoría de los votos, pero no logró los 26 votos. Es parte de los proyectos que va a someter el señor gobernador ahora en la extraordinaria que empieza el miércoles. ¿Usted cree que realmente se le dé paso o...? Bueno, hay que ver, yo creo que la inquietud ahí, más allá de que el dinero sale del fondo, es que de alguna manera se le restituya. O sea, tener un dinero que es un exceso de una reserva, utilizarlo para esta situación donde tú tienes un incremento drástico en Puerto Rico, porque lamentablemente la mayoría de la generación aquí es por petróleo, va a ser bien fuerte al bolsillo y a los comerciantes. Buscar algún tipo de alivio, yo creo que no es lo correcto. De hecho, en Estados Unidos estaba oyendo que Biden está pidiendo dejar fuera el impuesto de los combustibles por 3 meses. O sea, no es nada extraño. Aquí el issue yo creo que no es el propósito, es que eventualmente tú logres eso y confiando, ¿verdad? De que los precios de petróleo van a ir bajando poco a poco, eventualmente se restituye ese dinero a ese fondo. Yo creo que eso va a ser unos debates en la evaluación de esa medida, sin contar que no puede ser la única. O sea, yo creo que hay que tomar otras medidas para que a largo plazo la persona consuma de una forma más eficiente la energía y pague menos. O sea, yo creo que hay que movernos a promover que las personas compren equipos de alta eficiencia eléctrica. Obviamente hay que promover tener un mejor uso de la energía, y yo creo que una vez tú haces eso, el beneficio no va a ser por 3 meses, va a ser por mucho tiempo, cuando tú cambias un equipo o cuando tienes una mejor forma de operar o de utilizar la energía, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas. Esta no es mala, pero no puede sola, no va a resolver el problema. Si vuelve a ocurrir de aquí a 10 años la misma situación, no vamos a dar contra la misma piedra. O sea, no podemos descartar más aumento en la factura, aparte de lo... Puede descartar más aumentos. Lo que hay que hacer es seguir moviendo lo que son las energías verdes, las energías renovables, y sobre todo un mejor comportamiento del uso de la energía como tal, tanto por la compra de equipos, o sea, aquellos equipos ineficientes, hay que ir saliendo de ellos y traer equipos más eficientes que consuman menos. Fue lo mismo que pasó con los vehículos, o sea, los vehículos cada vez son más eficientes en el uso de la gasolina. Y se fue moviendo en un momento dado cuando los precios de petróleo en los 70 empezaron a subir, esto es cíclico, ¿no? Y si tú sabes que a futuro puede suceder lo mismo, pues entonces tienes que moverte para que el efecto a futuro sea lo mínimo posible. Lamentablemente el país no ha sido eficiente en moverse o ir modificando su comportamiento basado en este tipo de situación, que no es la primera vez que ocurre a nivel mundial. Ok, entonces para finalizar, ¿cuáles van a ser las prioridades de la Cámara de cara a la próxima sesión en términos de proyecto? Mira, he oído al señor presidente hablando un poco sobre lo que es el programa de salud en Puerto Rico, que es la tarjeta de salud, en varios aspectos, mejorar su funcionamiento. O sea, a mí me choca mucho que, dado los anuncios que dan muchas aseguradoras, es más fácil tú ir a un supermercado y comprar comida que tú buscar un medicamento que te ponen 20 peros, o tú ir a un especialista que te den un servicio para tu salud, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que investigarlas y no van a la par con la esencia de lo que es un servicio de salud. Y segundo, la situación que se tiene con el pago a los médicos. O sea, parte del problema de que porque los médicos aquí en Puerto Rico se crían aquí, se educan aquí, se forman aquí y se van fuera de Puerto Rico, es que cuando se establecen en Puerto Rico, la mayoría de las aseguradoras un poco pues limitan el pago de ellas en los servicios que hace y le crean un problema económico a muchos de ellos. Bueno. Yo creo que es uno de los enfoques que se tiene en eso. Obviamente seguir trabajando para poder reactivar otra vez la economía, trabajar en la situación de los permisos, trabajar para que el dinero federal se vaya utilizando lo más rápido posible, mejorar nuestra infraestructura, que es parte de la competitividad que tiene no solamente la isla, cualquier país. Yo creo que esas son las prioridades que vamos a tener. Ustedes no están manejando directamente la discusión de lo de los maestros y su retiro, ¿correcto? Esto está en el tribunal. Ese asunto yo creo que fue ya resuelto por el tribunal. Los maestros pues cambiaron a un nuevo sistema de retiro que es por aportación. Obviamente nosotros sí hemos trabajado, es ley de la Cámara el aumento de salario de los maestros de $1,000 mensuales. O sea, en ese sentido, los maestros tenían 2 asuntos importantes, por lo menos pudimos trabajar con uno. El otro pues seguirá trabajando poco a poco, porque eventualmente es importante que el empleado público, independientemente del mecanismo que sea, al momento de retirarse, pues tenga un retiro que pueda sustentarse, ¿no? Finalmente, Santa,
Se habló de aumentos salariales también en ese presupuesto, pero eso no aplica a bomberos ni a emergencias médicas, ¿verdad? En la discusión que tuvimos con la Junta, aplica a todos los empleados públicos de Puerto Rico del gobierno central. Hay unos empleados que son de rango, de ahí que vienen los bomberos, ahí viene corrección, que no necesariamente están bajo esa ley. El problema que tenía la Junta, el gobernador había asignado un dinero para darle unos aumentos adicionales, para equipararlos a lo que iba a ser el plan de clasificación y retribución, pero la Junta estaba solicitando una información adicional para poder justificar ese gasto. Y aparentemente o la información no le llegó, o la que le llegó no le satisfizo para cubrir eso. Pero son de la gente que tenemos a futuro, porque pues, la realidad es que como está el esquema laboral, esos empleados que son de rango, no los cobija lo que es el plan de clasificación y retribución, y de una manera hay que buscar que equipararlos a según estén los aumentos de los demás empleados públicos. Bueno, representante Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, gracias por haber conversado conmigo sobre estos temas tan importantes para los boricuas allá y aquí, y seguiremos en contacto porque esto no para, vienen cosas por ahí. Bueno, muchas gracias. Bien.